Bueno, muy buenas a todos. Este video tutorial fue creado con el objetivo de explicarle a los estudiantes, aprendices, eh, cuál es el procedimiento para pasar una base de datos, o sea, el diseño como tal de una base de datos, pasarlo a un manejador o motor de base de datos. Recuerden que en el mercado existen varios motores de base de datos. Oracle, Postgres, MySQL, Access, que es un motor un poco para hacer aplicaciones un poco más sencillas. Y en esta oportunidad pues quiero explicar precisamente cómo se crea una base de datos en Access. Entonces una persona que vaya a hacer una base de datos en Access pues o en cualquier motor de base de datos debe partir obviamente del modelo o del diseño como tal de la base de datos. En esta oportunidad le estoy mostrando un modelo relacional. ¿Sí? Recordemos que un modelo relacional contiene entidades. eh, Cada entidad tiene atributos con sus respectivas llaves primarias o primary key, y tenemos las relaciones entre las diferentes entidades. Las FK pues son llaves foráneas que vienen de afuera. En fin, voy a explicar entonces, no voy a explicar cómo se crea todo las entidades, sino voy a explicar unas dos o tres, porque el procedimiento sería repetitivo. Primero que todo tenemos que abrir Access. Pues una forma de abrirlo rápidamente puede ser con, por ejemplo, la tecla Windows R y escribimos ms access, ms access, y le damos a aceptar y abre Access sin ningún problema. Esta opción me gusta mucho para que ustedes no estén yendo, por ejemplo, a todos los programas. Después les toca buscar Microsoft Office y por último Microsoft Apps. Desde Windows ventanita R y le damos la palabra clave MS Access, podemos abrir el programa sin ningún problema. Bien, cuando se nos abre Access, él en la parte derecha, aquí enseguida nos muestra que si quiero abrir una base de datos en blanco, ¿sí? Entonces, la recomendación es que si usted va a trabajar, por ejemplo, en base de datos, lo conveniente es que usted haga una carpeta con sus nombres, por ejemplo, Andrés Hernández, ¿cierto? Y ahí voy a guardar mi base de datos. Aquí es el nombre que se le va a dar a la base de datos. Como yo voy a pasar un modelo relacionada con, a ver, esto es, parece que es un modelo relacionado con inventario. Aquí habla de inventario. Entonces vamos a darle un nombre que sea descriptivo a la información que tú vas a manejar. No recomiendo que ustedes les den el nombre a la base de datos, por ejemplo, el nombre de ustedes. No, no se trata de eso. El nombre de la base de datos va a ser un nombre representativo a lo que está modelado. Si aquí estuviera modelado, por ejemplo, una base de datos para una funeraria, usted le puede colocar aquí DB funeraria, ¿sí? Porque está relacionada con eso. Si usted va a hacer una base de datos, por ejemplo, para un banco, usted le colocaría a la base de datos banco, ¿sí? Pero un nombre que se relacione con el diseño que está dado para la base de datos. Entonces, nada de nombres extraños para la base de datos. Entonces, vamos a colocarle, por ejemplo, DB. Recuerden que la palabra DB es base de datos. DB inventario, por ejemplo. Aquí dice que la base de datos tú la puedes guardar en 2007. Entonces le damos a aceptar. Le damos a aceptar y le digo crear. Ahí está guardada, pero todavía no está creada. Le digo crear. Cierro aquí, él me abre por defecto una tabla. Entonces recomiendo que la cierre.
Y a partir de aquí, pues ADSE tiene varias pestañas, la pestaña inicio, crear, datos externos, herramientas de base de datos. Pues la idea no es estudiar todo, en la totalidad todo lo que trae ADSE, sino básicamente lo que nos interesa. Lo que nos interesa ahora es pasar este modelo, cómo pasamos de un modelo de diseño de base de datos a crearla como tal. Esta es una herramienta pues muy intuitiva. Para crear la base de datos pues es muy sencillo. En otros motores mucho más potentes pues la cuestión ya nos toca de otra manera con comandos que tenemos que aprenderlo. Pero acá es más sencillo, acá con un asistente podemos hacer todo esto. Pero hay que partir de un hecho, a ver. Cuando ya tú vas a pasar del diseño a crear la base de datos, eh, ya estas entidades se van a convertir, ya no se van a llamar entidades, sino que se van a convertir en tablas. O sea, va a estar la tabla regional, la tabla centro, la tabla solicitante, la tabla empleado. Y cada uno de los atributos ahora se van a llamar columnas. ¿Sí? Columnas. Entonces la columna ni, la columna código, etcétera, etcétera. Y esas columnas van a ser, bueno, algunas van a ser llaves primarias, como tal, van a seguir siéndolas. Y esas columnas van a tener un tipo de dato. Por ejemplo, regional tiene código y nombre. Entonces, el código que va a ser, entonces vamos a manejar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, código puede ser número y nombre puede ser texto. O el código también puede ser texto. En fin, podemos, depende de la circunstancia, hacemos un análisis y podemos trabajarlo con número o con texto. Aquí, por ejemplo, tenemos en empleado cédula. ¿Cédula qué tipo de dato es? Pues obviamente es un número, porque la cédula de las personas son un número. El NID de un empleado, pues, bueno, puede ser número o también puede ser alfanumérico. Cuando hablamos de alfanumérico es porque tiene números y letras. En ese caso, cuando usted vea que algo tenga números y letras, decimos que es texto, porque el texto soporta tanto número como letra. Bien, ya creé la base de datos, ahora vamos. Es más, yo puedo guardar, esta base de datos está guardada, yo la puedo cerrar, ¿sí? Yo creé la base de datos, pero está vacía, no tiene nada. Aquí está, la puedo abrir y no tiene nada, o sea, no tiene ninguna tabla, pero la base de datos ya está creada, sin nada. Entonces vamos a empezar a crear la base de datos, nos vamos a crear y le damos en diseño de tabla. Vamos a crear la primera tabla que se llama regional, que tiene código y nombre. Entonces empezamos, diseño de tabla. Entonces aquí me estás pidiendo todas las columnas, código y nombre. Bueno, en realidad cuando se trabaja con base de datos aquí no va a importar si los nombres de las columnas tú se las das en mayúscula o minúscula o combinada. Ya tú decides cómo lo vas a trabajar. Vamos a trabajar código con número y según el diseño de la base de datos ese código es PK. Entonces le colocamos aquí PK y le damos guardar y eso se va a llamar regional. Le damos a aceptar y listo, nuestra tabla queda hecha. Alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo hago para llenar esa base de datos o poblarla? Bueno, una vez tú creas ya la tabla, pues ya puedes, uno la abre y ya puedes uno llenarla, ¿sí? Pero ojo, tú debes empezar a llenar la base de datos una vez haya hecho todas las tablas y la haya relacionado. Absolutamente todo. Antes no deberías llenar la base de datos todavía. Bien, vamos a crear centro y empleado porque esto es algo repetitivo, entonces no vale la pena hacer todo el modelo y gastarnos el tiempo. Después que ustedes vean cómo se hace, se crea una tabla, pues ya el resto es, como les dije, de manera repetitiva. Entonces vamos a crear la tabla centro que tiene nick, código, nick, bueno, aunque este código viene de acá, de regional. Tendría NID, código, nombre, dirección, subdirector, teléfono. Entonces vámonos a crear diseño de tabla, NID, el código de llave foránea,
Nombre, dirección, subdirector, nombre, dirección, subdirector y teléfono. Bueno, NIT podemos trabajarlo como texto. Este código, ojo, este código según el modelo viene, este código que está aquí viene de acá. Entonces, ojo con esto. Las llaves foráneas como código, como viene de acá, hay que tener cuidado. Si tú en regional el código lo vas a trabajar como texto, ojo que entonces este código también sería texto. Si este código yo lo trabajé como número, tú deberías colocar esta llave foránea como número, ¿sí? Porque si no vas a tener incompatibilidad de tipo de datos. Entonces este código para mí va a ser número porque acá en regional yo lo coloqué como número. Entonces aquí va a ser número. Nombre si es texto, dirección es texto porque tiene alfanumérico. Cuando no decimos carrera 21, número tal y tal, entonces subdirector pues no es una llave foránea, a ver. Mm, a ver. No, no es una llave foránea, parece que es un texto normal, según el modelo. Y teléfono lo podemos trabajar como número o como texto. Vamos a trabajarla como número. La llave primaria sería aquí esta. Le doy a aceptar. Y guardo la tabla y la vamos a llamar centro. Así se llama centro. Ok, centro. Guardar. Listo. Tenemos centro y regional. Vamos a hacer nada más estas dos. Bien, vamos entonces, supongamos que ya creamos todas nuestras tablas, ¿sí? De manera individual. Luego procedemos a relacionarla. Nos vamos a herramienta de base de datos y te van donde dice relaciones y ahí tú puedes agregar centro, después te vas a regional, ¿sí? Y así vas agregando cada una de las tablas. Si se te quedó alguna por fuera, tú vas otra vez y le dices mostrar tabla y otra vez te lo muestra. Y puedes agregar alguna que te hayas hecho falta. Bien, habíamos dicho que regional con centro están relacionados a través de esta columna, entonces arrastramos desde código a código. Aunque aquí este código, la recomendación es que no se llame igual que acá, sino que eh, se llame código y diga de dónde viene. Entonces, la recomendación es que diga código, guión bajo o pegado regional. Entonces, ¿cómo hago yo para modificar esto desde aquí? Pues muy sencillo. Le doy clic derecho y le digo diseño de tabla. Y miren que yo digo aquí código, voy a ponerle guión bajo, regional. Y le doy guardar y cierro. Y miren que automáticamente se vio el cambio, ¿cierto? Código regional. Una persona que vaya a leer esto, a pesar de que vea relación, pues lee código regional, ya él sabe que este código viene de acá. Por eso es que es bueno esta práctica, ¿sí? Ok, entonces ya está relacionada nuestra base de datos, guardamos y ahora sí, cuando tú relacionas todas las tablas de acuerdo al diseño de la base de datos, entonces tú procedes ahora sí a llenarla. Pero hay que tener en cuenta algo, cómo llenas tú una base de datos o cómo vas a poblar. Ojo con el término. Vamos, el término es, bueno, puede ser llenar, aunque el término técnico para llenar entonces, todos los registros en una tabla sería poblar. Poblar la base de datos. ¿Sí? Vamos a poblarla, así vamos a meterle información a cada una de estas tablas. Pero ¿por dónde debería comenzar yo? Ojo, ojo con esto. ¿Será que puedo ingresar información en centro? Pues vas a tener inconveniente. ¿Por qué? O el sistema no te lo va a dejar. Cuando uno vaya a poblar una base de datos, uno debería comenzar por las tablas que son padres. ¿Cuáles son? ¿Qué es una tabla padre?
¿O cómo la identifico? Sencillo. Una tabla padre es aquella que no tiene llave foránea. Si usted observa centro, tiene una llave foránea, código regional, viene de acá. O sea, yo no debería empezar a llenar la base de datos a partir de centro, sino a partir de regional. ¿Por qué regional? Porque regional es una tabla padre, ¿sí? No tiene llave foránea, ¿sí? No depende de nadie, en otras palabras. Por eso se llama padre. Esto es como si fuera una tabla hija, porque de alguna manera depende de esta. O sea, si el código de la región, si no hay información en regional, yo no puedo llenar esta tabla, porque depende de esta. Como si fuera el papá y el hijo, ¿sí? El papá no depende de nadie, pero el hijo depende del papá. Entonces, centro depende de regional. Entonces, vamos a llenarle un registro a regional y eh, después lo llenamos en centro. Pero vamos a hacer una prueba. ¿Será cierto lo que estoy diciendo? ¿Será que yo no puedo ingresar un registro aquí? Miremos a ver. Vamos a comenzar a llenar en centro a ver qué me dice. Aquí NIC. Vamos a inventar un NIC. Código de la regional 12. Nombre. Centro XXX. Dirección inventemos. Subdirector inventemos. Teléfono inventemos. Listo. Cuando yo le dé guardar, mire lo que me sale. No se puede agregar, es importante que usted vaya conociendo los errores que salen en Access. Te está diciendo, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla regional. Aquí está. O sea, como yo estoy ingresando aquí en código de la regional 12, aquí está. Le di escape, escape me borra toda la transacción que estoy haciendo, escape. Como yo quiero escribir regional 12, perdón, código de la regional 12, él busca si acá en regional alguien ingresó la información, o sea, con código 12. Como no está, y por eso se llaman bases de datos relacionales, porque una tabla está relacionada con otras y va a depender de la otra, o sea, debe llenarse primero. Entonces yo no puedo llenar ningún registro, el motor de la base de datos en Access, ni ningún otro motor te va a dejar llenar con un código que no esté previamente registrado. Entonces voy a cerrar aquí, le digo que no guarde los cambios y voy a guardar centro primero, perdón, regional. Entonces vamos a escribir aquí 12, nombre, regional, Sucre, ¿sí? Ahora vamos, ya llené la 2, vamos a llenar centro. Entonces, NIT, inventamos un NIT. Ahora sí colocamos 12, nombre, pone centro, la gallera, por decir algo. Dirección XXX, vía San Pues. Subdirector Marco Gómez. Teléfono 300-341-6372. Mire, el valor que ha especificado no es válido para este campo. Ya es muy largo. Bueno, que hagamos un número cualquiera. Lo guardo y miren que ahora sí me deja guardar sin ningún inconveniente. Cierro aquí. Abro nuevamente, centro. Y miren que no hubo problema. ¿Por qué? Porque el código de regional 12 sí existe. Ya está ingresado acá. Si yo intento modificar esto, por ejemplo, código 14, al momento de guardar, me dice que no puede porque es que este regional no existe. Y efectivamente no existe. Entonces debe ser 12, porque esa es la única que existe. Por eso se llaman bases de datos relacionales, porque las tablas están en sí relacionadas. ¿Vale? Bien, eso es todo. Entonces, como el objetivo del video es básicamente explicarle cómo se crea una base de datos, pues ahí, eh, a grosso modo, les expliqué cómo es el procedimiento. En el siguiente video tutorial vamos a mirar cómo es el procedimiento de llenado a más detalle, pero utilizando ya formularios, ¿sí?
formulario. Entonces vamos a dejar este video hasta ahí y espero les sirva para aclarar cómo es el proceso para crear una base de datos en Access. Muchas gracias.